El día de hoy quiero continuar con la tercera enseñanza de nuestra serie de identidad. Ha sido una serie bastante interesante. Estaba hablando con personas en la semana y me decían, y perdón, paréntesis, me van a disculpar que esté así. Estoy saliendo de un resfrío fuerte. En la mañana me fue mal. Es más, te cuento un chisme rapidito, ¿ya? Se me apagó la computadora, no tenía mis apuntes, tenía que guiarme por los versículos. Bueno, Dios es bueno, al final la palabra habla a la iglesia. Gracias a Dios pudimos remediarlo después de una oración intercesora y también con fe y con seguridad de que ya el Señor, así tenga la voz así, estará hablando, porque es su palabra, repito, y solamente soy un micrófono de lo que Él tiene que decir. Estaba compartiendo con ustedes que esta tercera enseñanza tiene mucho que ver con lo que es ahora conocer la verdadera identidad del creyente. La semana pasada hablamos acerca de la falsa identidad. Una falsa identidad nos puede llevar a vivir una fe falsa. Hay muchos cristianos que literalmente no están bien cementados, bien parados sobre la roca. Y lamentablemente no pueden tomar posición, no pueden crecer, no pueden madurar como creyentes, no pueden ser discípulos porque no tienen una identidad sana. Hay mucha gente que crece en su identidad por lo que hacen. Y yo entendí hace 5 años atrás, cuando cerramos la iglesia, cuando ya no íbamos a abrirla, cuando literalmente comencé a hacer cualquier otra cosa. Entendí en ese tiempo, por la gracia y el amor de Dios, que mi identidad no era que soy pastor. Yo no soy pastor, mi identidad no es ser pastor, yo soy hijo. Porque a veces cuando dejamos de hacer las cosas donde habíamos puesto nuestra identidad, lamentablemente comenzamos a tener una crisis de saber a dónde pertenecemos y a dónde somos. En lo personal, el Señor me llevó a caminar en una temporada donde aprendí a crecer en una esencia personal, a entender que como hijo el Señor se complacía aún de un servicio inexistente, se complacía aún de no hacer mucho por el reino, únicamente entender que en mi caso me dediqué a formar mi familia, me dediqué a mis hijos, me dediqué a hacer otras cosas y entendí que para el Señor en esa temporada era suficiente. ¿Por qué? Porque un hijo entiende que no depende de lo que hagas para buscar la identidad, depende de quién eres y quién somos se fundamenta en la cruz de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Esto a medida de introducción, pero quiero contarte ahora sí para agarrar quinta y empezar a la cuenta de 3. 1, 2 y... Genial. La Biblia nos enseña que en el Nuevo Testamento, cuando los apóstoles empezaron a formar la iglesia, ellos realmente tuvieron frutos y éxito porque ellos sabían quiénes eran en el Señor. Ellos habían renunciado a su vieja identidad. Por ejemplo, todos los que te diré que están obviamente en la historia de la iglesia y están en la Biblia, tuvieron un antes y un después. Por ejemplo, Pedro, un pescador. Por ejemplo, Pablo era un fariseo que perseguía a cristianos. Pero cuando vinieron a Cristo, tuvieron no solamente el perdón de sus pecados, sino que también una nueva identidad con la que crecieron. Tanto así que ellos entendían y que tenían que crecer y vivir en esa identidad y la formaban en otros creyentes. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 4, versículo 7, la Biblia dice lo siguiente, esto Pablo está diciendo a la iglesia y los está animando, pero está reconociendo realmente cuál es su verdadera identidad. Y dice lo siguiente, y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Este versículo da una gran señal de lo que es nuestra nueva identidad. Somos hijos. El problema es que a veces lo sabemos, pero no entendemos lo que eso significa. Mucha gente dice, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de luz, yo soy hijo del Señor, pero no viven, no caminan, no crecen, no maduran en esa verdad, porque no saben lo que significa. Y el día de hoy, para agarrar quinta, quiero compartirte lo que significa la identidad de hijo. Y voy a empezar diciéndote lo que para mí es el primer punto, y quiero comenzar así. Significa como primer punto un nuevo legado. Y quiero que lo estés anotando, me encantaría que lo notes, para que luego lo profundices. Una nueva identidad, una identidad fundamentada en la cruz, una identidad de hijos. Como primer punto significa un nuevo legado. ¿Por qué te digo, iglesia? ¿Por qué te digo eso, iglesia del reino? Porque tenemos que entender
que cuando venimos a Cristo, el Señor nos perdona. En ese momento somos sus hijos y nosotros tomamos todo lo que está en el cielo, todo lo que es de nuestro Padre como parte de nosotros. Esta es la herencia espiritual. Pero como segundo punto, también tomamos toda la historia detrás de nosotros. Y quiero que me sigas. Cuando nosotros venimos a Cristo tenemos que entender que detrás de nosotros, detrás de nuestro nuevo nacimiento, hubieron hombres y mujeres que fundamentaron la fe, que formaron la fe en nosotros. Detrás de esas personas hubieron otros líderes. Detrás de esos pastores, por ejemplo, hubieron movimientos. Todos venimos y somos productos de alguien. Alguien detrás nuestro, espiritualmente hablando, formó o trajo la palabra a nuestra vida. Nadie nació así por así. Todos somos productos de algo. Y quiero decirte que detrás de cada uno de nosotros hay una historia que empezó en el Génesis, que se centró en Jesucristo. Y más de 2000 años, hasta el día de hoy, nosotros somos producto de años de historias donde hombres y mujeres dieron su vida para que hoy usted y yo estemos aquí, hablando de Cristo, viviendo en Él. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando entendemos que tenemos un legado, sabemos que hubo un precio y que el precio en nosotros, por Cristo, en Cristo, vale todo esfuerzo. Todos somos productos de algo, producto de alguien que nos predicó la palabra. Entonces, cuando a veces nosotros crecemos en esta nueva identidad como creyentes, tenemos que entender que para que estemos aquí, el Señor planeó todo para el presente. Hay un plan, repite conmigo, hay un plan para mi vida. Se centra en la cruz de Cristo y en la cruz de Cristo hasta el día de hoy estás tú. ¿Por qué te digo esto? Porque lamentablemente el enemigo muchas veces va a querer llevarnos a no vivir esta identidad como creyentes, porque nos va a tener que atacar o nos ataca con el sentido de que estamos solos, de que no nos sentimos entendidos o comprendidos, de que muchas veces sentimos que estamos desamparados. ¿Cuántos aquí alguna vez se sintieron solos alguna vez? ¿Cuántos aquí alguna vez se enfrentaron ante un gigante de soledad? Quiero decirte una cosa, si entendemos que somos productos de un legado, vamos a entender que hubo una historia detrás nuestra para vivirla junto con otros. La gente que sabe que tienen una historia personal y hay una historia detrás en Cristo, pueden conocerla, pueden crecer en ella y pueden saber que al haber un precio, valimos la pena o valemos la pena. ¿Cuántos dicen amén? Valemos todo esfuerzo gracias a Cristo. En Efesios capítulo 1, versículo 5, la Biblia dice lo siguiente: Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Este versículo nos da entendimiento de que somos adoptados, de que somos sus hijos y de que tenemos que entender que todo el legado espiritual y la historia en esta tierra hasta el día de hoy, basado en Cristo y centrado en Cristo, nos da como resultado nosotros. ¿Cuántos me pueden sonreír un ratito? Sonríeme un ratito. Genial, sonrisa. Somos nosotros, estas hermosas criaturas de Dios. Amén. En la iglesia, ser lindo acá, espero que mantengas la sonrisa. Segundo punto, una nueva identidad también nos da un nuevo corazón. Ahora, quiero que entiendas esto. Muchas veces no somos capaces de entender, bíblicamente hablando, lo que significa un nuevo corazón. Mis amados, no es que el Señor habita en nuestro corazón y es para que Él nos toque el día que somos salvos, sino que Él habitar en nosotros lo hace nuevo, lo hace nuevo. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 36, 26, la Biblia dice lo siguiente: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Esta palabra profética habla acerca de lo que hoy sucede en la iglesia. El Señor cambia nuestro corazón. ¿Para qué? Para poder, primero, recibir su amor y segundo, dar su amor. Amada iglesia, todos cuando nos encontramos con la cruz de Cristo
En ese momento lo que el Señor hace es traer arrepentimiento. Es el Espíritu Santo que trae convicción de pecado. Pero todo se fundamenta en la gracia por la cual Jesús fue a una cruz, y se fundamenta en el amor de Dios hacia nosotros. Él fue a una cruz por amor. Repite conmigo, amor. Todos fuimos quebrantados por el amor de Dios. Por ejemplo, a mí me encanta ver, me encanta o solía hacerlo más, pero últimamente lo he dejado de hacer. Pero me encantaba, mejor voy a ser sincero, ver videos acerca de los grandes evangelistas que por ahora ya pues como que están un poco extintos. Me encantaba ver los videos de Billy Graham, que predicaba como 3 horas de sermón en un estadio lleno. Y usted se queja por 35 minutos, imagínense. Pero ese hombre 3 horas predicando el evangelio, cuando hacía el llamado al altar, la gente, bueno, uno veía que la cancha o el lugar donde estaba la cancha de fútbol, etcétera, estaba a la mitad y había un espaciazo. Uno no lo entiende hasta que ve cómo termina ese evento. Él hace un llamado al altar, un llamado de arrepentimiento para que entreguen su vida a Cristo, y la gente baja de el segundo piso del estadio corriendo, bajaba. Yo veo esos videos, la gente sale corriendo hasta para llenar esa mitad de la cancha, arrodillados muchos de ellos, llorando, quebrantados, la gran mayoría arrepentida, pero todos los que están ahí encontrándose con la gracia y el amor del Señor. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros somos dignos y merecemos el amor de Dios, pero Él decidió amarnos a pesar de. ¿Cuántos dicen amén? Y en esos videos puedes ver cómo la gente llora, se quebranta. Hay gente que literalmente están siendo tocados y confrontados por el amor de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque nuestra nueva identidad tiene mucho que ver con el conocimiento de que tenemos un corazón nuevo. Podemos amar, podemos sentir, podemos expresarnos con libertad nuestras emociones. He conocido gente que ha venido a la iglesia con un corazón amargado, lleno de odio y de rencor. Eso era su viejo hombre. Pero también he visto gente tocada por el poder de Dios, llorando y quebrantada, que luego de un encuentro personal con Jesús pudieron amar. He conocido aún hombres que han sido militares, que tuvieron un encuentro con el Señor y por mucho tiempo eran como buen militar, serios, firmes, sin mucho afecto, porque eso solamente está para los niños, ¿verdad? No para los hombres. Pero he conocido hombres tocados por el poder de Dios, llevados a una nueva identidad, a abrazar y amar con libertad. ¿Por qué? Porque un nuevo corazón se nos ha dado. ¿Para qué? Para mostrar el amor de Dios a través de nosotros. Pero para eso tenemos que recibirlo. ¿Cuántos dicen amén? Yo fui amado por el Señor. Él me amó primero. Y con esa recepción del amor de Dios es lo que doy a otros. Amados hermanos, el reino se extiende a través de seres humanos como nosotros, que al ser hijos de Dios, damos el amor de Dios con nuestro testimonio, con nuestras acciones, con lo que decimos, con la manera que vivimos. Damos el amor de Dios, no nuestro amor. ¿Sabes por qué? Porque el amor que tú y yo recibimos desde casa es imperfecto, pero el amor de Dios es perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Por eso puedes aplaudir al Señor si deseas. Por eso en Efesios 3, versículo 17, la Biblia dice lo siguiente: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en la religión. Nadie cayó. En el primer culto cayeron como 4, así se están distraídos. Cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Somos amados porque el Señor cambia nuestro corazón, recibimos su amor para poder dar amor. Y ese es el segundo fundamento de tener una nueva identidad en Cristo como hijos. Podemos amar con libertad, podemos perdonar con libertad, podemos ser restaurados, sanados, porque todo eso lo hace el Señor en nuestros corazones. Por eso es importante que cuidemos el corazón. ¿Por qué? Porque el enemigo va a querer, para romper o para guiarnos a una falsa identidad, va a querer atacar el corazón. Ten cuidado con lo que escuchas, ten cuidado con lo que permites que entre. Ten cuidado con el dolor, con el quebranto.
que no proviene de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nuestro corazón se lastima, podemos generar raíz de amargura, odio, resentimiento. Y es en ese momento donde esa identidad que tenemos en Cristo comienza a drenarse. ¿Por qué? Porque no cuidamos el corazón. Segundo punto, cuida tu corazón. Primer consejo del segundo punto, cuida tu corazón. Repite conmigo, cuido mi corazón. Cuido mi corazón. Gloria a Dios. Tercer punto de lo que significa una nueva identidad. Escuchen, una nueva identidad también significa o se fundamenta en una mente nueva. Y quiero que usted entienda bien este ejemplo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, como nuevos creyentes o empezamos a crecer en la fe, todavía nos permitimos pensamientos que muchas veces nos van a hacer retroceder en el camino con el Señor. Hay cosas que aceptamos, que creemos en nuestra mente, que desinflan nuestra verdadera identidad. Escúchame, Satanás no puede limitar el amor de Dios. Satanás no puede quitarnos de lo legado, pero sí puede atacar nuestra mente directamente. Vale la redundancia. Puede afectarnos con pensamientos. ¿Y por qué te digo esto? Porque en 1 Corintios capítulo 2, 16, los discípulos, en este caso Pablo, les recuerda a la iglesia de los Corintios lo importante que es tener un entendimiento sano y santo. Mejor te lo voy a leer. Dice, pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? Solamente los que son pastores y líderes de la iglesia. No dice eso. ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Y es que una nueva identidad tiene que llevarnos a tener una nueva mentalidad. ¿Y sabes qué? Un cristiano que es hijo de Dios y que crece en esa identidad tiene que aceptar un pensamiento que es el fundamento de todo. Ya no somos de este mundo. Si usted acepta, o en la iglesia se le enseña, como en esta, que una vez que vienes a Cristo, cambias tu mente. ¿Cómo? Sabiendo de que ya no eres de este mundo. Vives en este mundo, pero ya no somos de aquí. Lo dice la palabra. Es claro. Venimos del reino, aceptamos un reino, hablamos del reino, pero nosotros ya no somos ciudadanos de este mundo. ¿Por qué? Porque si aceptamos esta verdad, nuestros pensamientos genuinos van a fundamentarse en lo que el Señor dice, en lo que el Señor promete, en lo que Él dice de nosotros, pero también y sobre todo en esta temporada en lo que su palabra habla constantemente. Por eso la Biblia dice en Romanos 12:2 dice que renovemos nuestro entendimiento. Ahora, en la época de los apóstoles, obviamente ellos tenían la doctrina hablada, ellos hablaban, los apóstoles formaban la doctrina a través de cartas, de enseñanzas. Pero el día de hoy tenemos la bendición de tener la palabra de Dios. Y su palabra es lo que tiene que alimentar nuestros pensamientos. El problema es que lamentablemente muchos aquí hemos permitido pensamientos, hemos aceptado pensamientos, hemos creído pensamientos que muchas veces al hacerlo nos aleja de nuestra identidad. Como por ejemplo, aquellos que aceptaron que no pueden. Aquellos que aceptaron que, por ejemplo, no son dignos. Aquellos que aceptan pensamientos de derrota porque fracasaron alguna vez. Aquellos que creyeron lo que otros decían, como lo hablamos la semana pasada. La mente es un campo de batalla. Tanto así que en el Antiguo Testamento el Señor le dijo a su pueblo que repitiera, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu ¿qué? ¿Quién se lo sabe? Pero no dice mente, pero Jesús repitió lo mismo y dijo con toda tu mente. ¿Por qué? Porque esa mente renovada nos va a llevar a creer y a vivir y a afirmarnos en esa identidad que el Señor nos dio en esa cruz. ¿Cuántos dicen amén? Tienes que creer, tienes que rechazar pensamientos de insuficiencia. Porque si tú renuevas tu mente con la palabra, ¿sabes qué? Él es suficiente. ¿Cuántos dicen amén? Si estás desanimado, dices, mayor es el que... Bueno, ¿se puede aplaudir al Señor? Si estás desanimado, puedes decir que por ejemplo, ¿no? Que
tantos versículos que hay. Bueno, por ejemplo, cuando estás desanimado puedes decir, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Cuando, por ejemplo, estás en un momento de prueba o te sientes muy débil o sientes incapaz, puedes decir, en mi debilidad, Él se hace fuerte. Eso es lo que me repito esta mañana porque estoy medio mal. Así que digo, Señor, en mi debilidad, tú te fortaleces. Amén. Gloria a Dios. Pero quiero que entiendas que tienes que quitar esos pensamientos. Y el enemigo va a traer esos pensamientos de derrota, de desánimo, de desaliento. ¿Para qué? Para que lo creas. Y una vez que lo crees, vas a vivir en una identidad que no es la identidad que el Señor te dio en la cruz. Quiero decirte, para aquellos que no vinieron las semanas pasadas, la identidad el Señor te la da para que crezcamos en ella. ¿Me dejo entender? Para que maduremos, para que conozcamos. Cuando nos acercamos más al Señor, vamos conociendo más y vamos creciendo en esa nueva identidad como hijos de Dios. Y yo creo que es lo que el Señor quiere hacer en la iglesia en esta tarde. Por eso quiero animarte a que cuides tus pensamientos, porque la nueva mente se enriquece con lo que el Señor dice, piensa de nosotros y también con pensamientos que se fundamentan en lo bueno. ¿Cuántos dicen amén? Cuarto punto que también es importante que entendamos, que una nueva identidad, y esto es algo que quizás para muchos puede ser obvio, pero no lo entienden o no se han puesto a pensar lo que significa. El otro pensamiento, otro fundamento es una nueva naturaleza. Iglesia del Reino, nueva identidad es una nueva naturaleza. O sea, nuevos hombres, nuevas mujeres. No somos los mismos de antes. Cuando venimos a Cristo, nosotros somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. Y el Señor nos dice en Efesios 4:24 que pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Tenemos una nueva naturaleza. El problema es que muchas veces, sobre todo en estos tiempos, nos damos concesiones, nos cedemos, no ponemos límites en áreas en nuestra vida pasada que a veces hacíamos, cosas que hacíamos antes, que las volvemos a hacer. Porque queremos tomar de nuestro pasado y normalizarlo en el presente. Nueva naturaleza es nuevos hábitos. Escúchame bien. Nuevos deseos. Ya no son los deseos ni tuyos ni los que nos llevaban al mal. Son los deseos ¿de quién? De Dios. Hacer lo que le agrada. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando me entregué a Cristo, me reentrigué, tuve un encuentro a los 18, 19 años, 18 años. Yo, para aquellos que me conocen, pues antes de eso yo era un chiquillo bastante desastroso en ese sentido emocional y que me gustaba la parranda y todo lo demás. Yo recuerdo que cuando el Señor me encuentra, entrego mi corazón y literal, realmente el Señor me tocó y comencé a cambiar muchas cosas. El Señor me cambió muchas cosas. Comencé a amar, comencé a sentirme parte de la iglesia, ya sonreía, ya realmente había quitado todos deseos equivocados, pero todavía hacía cosas que sentía que lo podía manejar, como por ejemplo, en mi caso, ojo, comenzaba y todavía salía con muchos amigos que no eran creyentes, me iba a fiestas, a discotecas y obviamente yo tranquilo porque dice, Señor, yo soy luz en medio de toda esta gente que está acá, borrachos alcohólicos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y yo iba porque yo decía, pero yo soy un buen tipo, ¿verdad? Yo soy cristiano, aparte soy el amigo elegido, así que me va a tocar llevar un par de borrachos a sus casas, así que soy el buen samaritano. Eso es lo que yo creía. Yo recuerdo que yo iba a esas reuniones y todo lo demás, y sucedieron dos cosas importantes. La primera fue que mucha gente, o sea, cuando les decía que era cristiano, no me tomaban en serio. ¿Por qué? Porque seguía viviendo y seguía haciendo la vida como la que hacía antes, pero en mi mente, en mi corazón, yo estaba cambiado y transformado para la gloria de Dios. Y lo segundo fue que el Señor me llevó una gran lección, te la voy a contar. ¿Qué fue lo que sucedió? Estaba en una discoteca, creo, y estaban todos ahí tomando, y era bulla, ¿verdad? Y una amiga que se enteró que era cristiano, se me acerca llorando, porque me dijo, sí, yo también era cristiana, me dijo, yo también iba a la iglesia, pero llorando, estaba tomada, pero estaba llorando. Yo también era cristiana, yo también tomaba, yo también me fui bautizada, fui bautizada y todo lo demás, yo cantaba en el coro. Y yo dije, ok, la voy a ministrar, aleluya, gloria a Dios.
Y literal me puse en el plan de, oh, mira, no podemos hablar acá, así que, bueno, pero la cosa es que al final mi intención era ayudarla, sinceramente, porque yo era un cristiano. Soy cristiano todavía, ojo. En ese momento, esta chica comienza a hablarme hasta que me dice, ¿y tú qué haces acá si eres cristiano? Y yo, pero no me estoy con mi botellita de agua, no hago nada malo. Le dije, así que tranquilo, estoy súper feliz, aparte estoy aquí hablando contigo. Mira, el Señor me trajo aquí porque tenías un plan. Dijo, no, me dijo, tú no deberías estar aquí. Como es así, estoy aquí todavía. Yo le dije, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tú no puedes estar en un lugar donde tu luz literalmente no puede florecer. Y cuando me dijo eso, sentí que el Señor me estaba hablando a través de esta chica. Y todavía me dijo eso, a ver, llega a tu casa a las 3, 4 de la mañana y ponte a orar a ver si puedes. Yo recuerdo que hice ese ejercicio, llegué a mi casa y oye, tenía toda la música encima, tenía apestaba a cigarro, todos los vicios encima, y no podía conectarme con el Señor. Y ese día entendí que sí, que un nuevo hombre tiene que poner límites y eso no es religiosidad. Eso es cuidar nuestra nueva naturaleza. El religioso te va a decir, no lo hagas. Yo no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que lo que el Señor te lleve a soltar o a poner límites, sé obediente. Porque nueva naturaleza tiene que tener nuevos hábitos. Como dice la palabra de Dios, bueno, pero lo que dice la palabra de Sebastián Alencastre, la versión habla hoy, dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Es una broma, no está en la Biblia. Pero ¿dónde quieres primero Sebastián? Escúcheme, cuida tus hábitos, ponte límites. Un hijo de Dios, una hija de Dios, tiene que vivir y cuidar su nueva naturaleza. ¿Por qué? Porque somos nuevos. ¿Cuánto dicen amén? Último punto que tiene que... puedes aplaudir al Señor, sí, sea. Último punto es que una nueva identidad como hijo nos da una nueva visión. Y esto es otra cosa que tienes que entender. La Biblia dice en 2 Corintios 7, capítulo 5, versículo 7. 2 Corintios 5, 7 dice, en efecto, vivimos por fe, no por vista. Amada iglesia, un creyente con una identidad de hijos ha aprendido y debe madurar constantemente en una visión de fe. Y fe no solamente es el positivismo espiritual de creerle a Dios o cuando no tienes que creer que el Señor te va a bendecir. Vivir por fe es aprender a ver con ojos correctos la vida. Por ejemplo, un creyente que entra a un trabajo y ve que todo está perdido, toda la gente ahí no cree en el Señor, harto de ateo ahí por ahí. Un cristiano que no tiene una identidad firme dice, no, qué difícil, estoy siendo tentado y atormentado en un trabajo pagano, impío, ¿no? ¿Qué hace el santo de Dios ahí? Yo debería trabajar en la iglesia. Voy a armar una empresa para cristianos, aleluya. No, no funciona así. Escúchame, un hijo lo que hace, Señor, ve el corazón, ve la necesidad. Esta es gente que no conoce de Dios. Ve no solamente los frutos de la gente, ve lo que hay detrás. Y un cristiano con una nueva identidad mira las posibilidades del cielo antes que las naturales. No está viendo lo natural únicamente, está viendo lo que hay detrás. En la familia, el matrimonio comienza a secarse, comienza a haber problemas. Uno comienza a levantarse y ver que hay algo ahí que tiene que ser tratado a través de la oración intercesora. Pero un creyente que no tiene una identidad bien formada, lamentablemente se va a guiar por lo que sus ojos ven. Y por eso vienen los desánimos. Ay, pastor, ando en mi desierto, que todo me va mal, todo está pésimo. La vida es así, Señor. Yo ando de prueba en prueba y aún no veo la victoria, Señor. Escúchame. Uno tiene que aprender a vivir como los apóstoles lo hacían. Lo hablamos la semana antepasada. Los discípulos de Jesús aprendieron a crecer en esa identidad y tuvieron muchos frutos. ¿Por qué? Porque veían las cosas que no son como si fueran. Porque caminaban y por donde iban veían las posibilidades del cielo. Yo no sé en qué momento estés viviendo, pero quizás los más grandes gigantes, pruebas, desiertos que estés enfrentando, dependan de una identidad sana que tenga que ver con una visión clara de ver las posibilidades del cielo sobre lo que estás viviendo y descansar en ella. Porque un creyente que no tiene una identidad de hijo, lamentablemente ve con ojos naturales. Esto va para aquellos que están en una prueba, un tiempo difícil, una prueba o una lucha espiritual en su casa. Si llevas tus batallas a lo natural, batallas espirituales me refiero, vas a perder. Pero si llevas tus batallas espirituales
a lo espiritual, a la oración, a ver con ojos correctos, vas a vencer. ¿Por qué? Porque la victoria ya fue ganada en la cruz de Cristo. Satanás no tiene poder sobre ti y sobre tu familia. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Alguien que me diga amén? Gloria a Dios. Entonces, esto es importante. Yo estoy entrando al cerrar el mensaje. Quiero que me sigas. Son 5 áreas necesarias para entender nuestra identidad. Entender que somos y recibimos un legado espiritual, pero también un legado histórico hasta nosotros. Segundo punto, tenemos un nuevo corazón para sentir, para amar. Por eso podemos perdonar, por eso podemos inclusive tener misericordia y compasión. Tenemos una nueva mente, tenemos pensamientos que vienen de parte de Dios. Le creemos a Dios. Rechazamos todo pensamiento que nos quiera derrumbar o decir lo contrario de lo que Dios dice de nosotros. Pero también tenemos una nueva naturaleza, somos personas nuevas. Y último punto, una nueva visión es que miramos con ojos de fe las posibilidades de Dios antes que las humanas. Y esto nos tiene que llevar a una gran verdad. Escúcheme por favor que estoy ya cerrando con esto. La gran verdad es que al vivir con una identidad como hijos, vamos a crecer y a madurar, escuchen esto, de una manera correctamente sana. ¿Por qué? Porque si los apóstoles y hombres que fueron formados por Jesús tuvieron tanto éxito, hablando de frutos espirituales, tantos discípulos, hicieron tantas cosas, le creyeron haciendo de que mayores proezas harían, ellos lo hicieron. ¿Sabes por qué? Porque ellos mantuvieron esa identidad de hijos. El tema es que el día de hoy la iglesia ha confundido la identidad de hijos y él ha cambiado a una identidad engañosa, que es la identidad de siervo. Hemos comenzado a crecer como siervos de Dios y nos hemos descuidado de la real identidad, que es que somos hijos. Y es que este es el engaño que el día de hoy va a caer en el nombre de Jesús. Porque un siervo, muchas veces pensamos que se fundamenta en que somos esclavos de Cristo. Soy siervo de Dios. Escúchame, Dios no necesita que le sirvas. Él es suficiente, poderoso, soberano, sobrenatural, omnipotente. No necesita que le sirvas. Tu servicio es una respuesta a quién es Él. Pero tu identidad no es de siervo. No necesita que le sirvas. Uno dice que es siervo de Dios. ¿Por qué? Porque sirve al prójimo en nombre de Dios. Eso es correcto. Pero tu identidad no es esa. Eso es un fruto de la identidad. Servicio. ¿Me están siguiendo, verdad? Pero una de las cosas que el Señor me mostró esta semana, mientras que preparaba el mensaje, es literalmente que el enemigo ha traído confusión en la iglesia, haciéndonos creer que somos siervos y no hijos. Escúchame, te voy a explicar por qué esta identidad es dañina en los próximos minutos. Y quiero explicártelo, por ejemplo, con la historia de la parábola de los talentos. Un hombre que era muy adinerado, un hombre que tenía 3 siervos. La Biblia dice que les dejó a los 3, se iba a ir de viaje y les dejó a cada uno, según su capacidad, les dio un recurso de dinero. A uno le dio 5, a uno le dio 2 y a uno le dio 1. Y la Biblia dice que cuando él regresó, vino a ver qué habían hecho sus siervos. Y los siervos, por ejemplo, los 2 primeros tuvieron que duplicar, invirtieron bien, pero el que tenía 1 lo escondió. Aquí viene este mensaje, que este hombre habla del corazón de siervo que hoy muchos tenemos. Creemos conocer a Dios, pero quiero que sepas, el siervo lo conoce por la comunión. Un corazón, una persona que tiene identidad de siervo conoce a Dios en la comunión, en la iglesia, en las prédicas, pero un hijo lo conoce en la intimidad. Escúchame bien, una persona que tiene identidad de hijo lo conoce en la intimidad, un siervo en la comunión. Y lo que hizo este hombre, dice, yo pensé, tuvo un mal concepto, tenía un mal concepto de su amo. Y su amo obviamente no lo recompensó, lo echó fuera. No voy a contar por tiempo porque tengo más cosas que decir y quiero ser puntual. Pero eso representa lo que hace un corazón de siervo. Una persona que tiene un corazón, una identidad de siervo, muchas veces se guía por el temor. Y quiero decirte esto porque hay muchos cristianos que vienen a la iglesia y he escuchado, no, si yo falto un domingo, si es que no me he visto así, escúchame, el temor no viene de Dios. Tener temor a Dios o tener temor de Dios no es lo mismo que vivir temeroso.
de consecuencias. He conocido gente que inclusive mandan sus diezmos a la iglesia y yo sinceramente preferiría, ¿para qué? Si no vienes. Y una vez me dijeron, no, es que yo, porque es mi gratitud y porque si no me quedo sin chamba. O sea, tú das para no quedarte sin chamba, quedarte sin chamba. Escúchame, hubo un hombre en la Biblia, obviamente antes de que seamos hijos, Dios levantó hombres, como lo hablamos la semana pasada, y hubo un hombre que representa muy bien lo que hoy te voy a decir, que se llamó Job. Job, antes de Cristo, fue el hombre más probado que pudo haber, tanto así que la Biblia expresa su historia en un propio libro, el libro de Job. La Biblia dice que Job todos los días casi levantaba un altar al Señor por temor, porque temía que sus hijos hicieran algo, abrieran puertas y por ahí perdiera todo lo que tenía. Y por eso más adelante Job diría, lo que temí me sobrevino. El temor es como la sangre para el tiburón. El enemigo huele el temor. Y lamentablemente este hombre tenía una relación con Dios que obviamente no existía porque era antes de Cristo, pero tenía una comunión con Dios, mejor dicho, en base a un temor. Hasta que una vez que lo perdió todo y el Señor le devuelve todo lo que había perdido, el doble más que eso, la Biblia dice que él dijo algo que me encanta, te lo estoy contando para avanzar. Dijo, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Antes de oídas te había oído. Desconocí de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Escúchame, eso es lo que sucede con un siervo. Un siervo muchas veces crece con un mal fundamento del amor de Dios y inconscientemente crece en temor. Hacen cosas para sentirse aprobados o necesitan hacerlas para sentirse hijos o para sentirse por lo menos sanos. Miren, mis amados, les voy a decir algo y esto quiero compartir mi corazón. Cuando el Señor me enseñó quién era o cómo Él me veía, me enseñó a ser hijo, entendí por un momento de mi vida que así hiciera lo que hiciera, nadie me iba a robar el gozo y la paz y mi contentamiento en Él. Obviamente uno lucha con el desánimo, obviamente tiene sus momentos, tiene sus días buenos y días malos. Yo tengo mis días donde literalmente no quiero ver a nadie, pero bueno, eso es materia de otra prédica, de otro chisme. Pero solamente te quiero decir que el Señor me enseñó a estar, lo que los apóstoles decían, felices, contentos, con gozo, entender que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y saben que va a haber momentos en nuestra vida donde vamos a enfrentarnos a ver si somos siervos o somos hijos. Quiero terminar con esto. Un siervo necesita ser para sentirse realizado. Un hijo es por quien es su padre. No disfruta la vida porque literalmente no cree que lo que tiene, todo lo que tiene, si sea poco, es porque el padre lo sostiene. Muchas veces no sabe pedir porque no confía que Dios le puede dar. Y eso es algo que, no estoy hablando de prosperidad, por ejemplo, estoy en contra del evangelio de prosperidad, por si acaso. Pero hay una gran verdad, un cristiano tiene que aprender a pedir al Padre, la Biblia lo dice. Pero hay cristianos que literalmente creen, no, el Señor está más importante, no, el Señor, ¿qué voy a orar por eso? Si el Señor, tenemos una actitud ya derrotista en oración. ¿Por qué voy a orar para eso, Señor? Si el Señor está más interesado en lo que está pasando en Israel, con el palestino, en Ucrania, con Rusia, no, hay cosas más importantes. Cuando eres hijo sabes que para Dios es importante. Mira, mis hijos a veces me interrumpen en reuniones. A veces literalmente me interrumpen en reuniones. No me importa con quién estoy, pero ellos son primero, porque son mis hijos. Y es igual con Dios. El Padre puede estar gobernando en su soberanía el mundo, pero somos sus hijos. Cuando nos ve a nosotros, ve a Jesús. Y sin importar nuestros logros o nuestros fracasos, la Biblia dice que Él nos amó primero y su amor nos mantiene aquí. Si Jesús aún no ha venido, si aún no hay juicio sobre la humanidad, ¿sabes por qué es? Por nosotros. Porque ama al mundo a través de Cristo, ama a su iglesia y nos ha dado el mensaje de la reconciliación para llevar ese amor a quienes realmente viven una identidad falsa, una identidad equivocada. Mi vida tuvo sentido el día que Cristo vino a mi vida y me enseñó quién era en Él. Obviamente sigo creciendo en ello, no digo que ay, el pastor se lo sabe, no, hermano, sigo madurando y creciendo en ello. Pero ten cuidado con la mentalidad de siervo. El problema es que, repito, un siervo conoce a su amo en confianza, pero un hijo conoce a su padre en la intimidad. Por eso el Señor dice, cerrada tu puerta en la intimidad, te encontrarás a tu padre a solas.
Y quiero invitarte quiero terminar la enseñanza, se me fue, tenía que hacer algunos puntos más. Será para la próxima enseñanza. Quiero invitarte el día de hoy a que renuncies a toda identidad equivocada. La principal, la que siempre va a competir con la identidad de hijo, con la verdadera, es la de siervo. Porque por años se ha predicado en el púlpito lo que tenemos que hacer. Señor, te quiero usar, los 5 ministerios, los dones. O sea, cada cosa que escuchamos en púlpito, que nos lleva a hacer. Y estamos como Marta, afligidas, ansiosas, queriendo hacer. Pero el Señor nos lleva a ser como María. María, ¿quién era? La hermana de Marta, una mujer que cuando Jesús fue a su casa, mientras que Marta estaba hacendosa, queriendo atender y queriendo hacer las cosas para que Jesús esté bien atendido y cocinando y que no se le queme el arroz, etc. María solamente se sentó a sus pies a escuchar a Jesús hablar a sus pies. No tenía que hacer nada, solo tenía que estar con Jesús. Amado hermano, amada hermana, Jesús nos está llamando el día de hoy a estar con Él en la intimidad. Nada de lo que hagamos le va a sorprender. El Señor nos ama igual a todos. El Señor no tiene favoritos, tiene hijos. Y todos los hijos valemos delante de Él de la misma manera. Ahora, otra cosa son las recompensas, que Él prometió que nos va a dar en el tribunal de Cristo, que vamos a ser recompensados por nuestras obras. Pero su amor es para todos. Y quiero animarte a que los próximos días comiences a crecer en esa identidad. Disfruta. Papá está a cargo, papá está en casa, papá está haciendo las cosas. Ustedes solamente dedíquense a quitar esa mentalidad de siervo, que vamos a ir hablando la otra semana. Saca esa mentalidad de siervo una vez. Derrumba esas mentiras y disfruta a ser hijo, hija del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco tanto por tu palabra, por tu amor y tu fidelidad. Gracias por que nos amaste primero. Gracias porque en ese amor nos estás formando y nos sigues formando. En el nombre de Jesús, toda arma que se haya levantado en contra nuestra, que nos hace creer que somos insuficientes, que nos hace creer una identidad equivocada, Señor, contraria a la identidad que nos diste en la cruz, en este momento la rechazamos en el nombre de Jesús. Y hoy día, Señor, hoy día, comenzamos a aceptar la identidad que nos has dado de hijos, Señor. Primero, gracias por el legado que hay antes de mí. Gracias por el legado espiritual, toda la herencia del cielo. Somos eternidad porque recibimos lo que nuestros padres es, pero también comenzamos a recibir todo lo que ocurrió en tu iglesia a través de los años. Hoy somos la iglesia del presente, formada, instruida en el proceso del pasado. Gracias, Señor, porque hubieron muchas cosas para que hoy esté aquí. Un segundo punto, también comenzamos a creer de que nosotros tenemos una nueva mentalidad. En este momento comenzamos a aceptar los pensamientos que vienen de ti. Comenzamos a aceptar lo que tu palabra dice y la comenzamos a creer en el nombre de Jesús. También comenzamos a entender que somos nueva naturaleza y por eso en el nombre de Jesús hoy oro para que nos apartes del mal. Queremos amar lo que tú amas, rechazar lo que no amas. Queremos vivir de una vida digna, consecuente y constante de la manera que a ti te agrada en el nombre de Jesús. Pero también comenzamos a reconocer que nos has dado un nuevo corazón para amar, para perdonar. Un nuevo corazón que hay que cuidar porque de él emana la vida. Un nuevo corazón que hay que dejar que el Señor reine. Así que quitamos todo ídolo del corazón que quiera tomar el lugar del Señor en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. También comenzamos a pedir por esa nueva visión. Hoy comenzamos a ver las cosas que no son como si fueran. Hoy comenzamos a ver con las posibilidades del cielo, Señor. Nuestra identidad no estaba en un trabajo, nuestra identidad no está fundamentada en lo que hacía, en lo que nos dijeron, en lo que nos hicieron. Nuestra identidad se fundamenta en la obra de Cristo, en que somos hijos y somos más que suficientes, porque cuando el Padre nos ve la obra de su Hijo Jesús, ve en nosotros la obra de su Hijo. Gracias, gracias, gracias por amarnos. Dile al Señor esta oración junto conmigo. Gracias por amarme. Díselo, gracias por amarme. Señor, gracias por amarme. Gracias por amarme. Gracias, gracias por tu amor. Nos has dado un nuevo corazón para recibir, porque tu amor, para vivir en tu amor y para dar tu amor. Y nos has dado, Señor, tantas esperanzas que podemos caminar en esta vida creyendo cada promesa.
creyéndote todo lo que dices de nosotros. Señor, hoy oro por una iglesia con una identidad de hijos. Hoy oro por una iglesia que madure en esa identidad. Una iglesia que no es más huérfana. Una iglesia que no tiene mentalidad de siervo. Que su identidad no es la de un siervo. Una iglesia que tiene una identidad de hijo, que te cree. Señor, a todo hombre o mujer que tú llamaste, afirmaste tu identidad en ellos primero. Hiciste ver lo que tú veías antes de cómo ellos se veían. Y muchos hombres o mujeres quizás no lo entendieron al inicio, como Moisés, que no lo entendía. Pero tú estabas viendo con ojos correctos quienes eran, así como nos ves a nosotros con ojos correctos. Y gracias porque ahora en Cristo, cuando nos ves, al ver a tu Hijo, todo lo puedo en Cristo, que nos fortalece. En el nombre de Jesús. Amén y amén.